¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Certezas en la Oscuridad. Les habla Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Un gusto, una alegría para mí volverme a encontrar con todos ustedes. Un saludo cordial a los que se están uniendo a esta transmisión. Saludos muy en el Señor a todos los que nos siguen por esta página de RPS Ediciones, tanto en YouTube como en el Facebook y en nuestras redes sociales. Saludos a los que siempre nos animan, nos dan sus sugerencias, a los que se acuerdan de nosotros en su oración. Que el Señor les pague tremendamente. Y no se olviden de ponerle un me gusta y de compartir este material con todos sus contactos y amigos, para extender un poco el discernimiento de la fe, que es lo que busca esta serie de programas Certezas en la Oscuridad. Aprender a discernir desde la fe y con una razón sana y muy lógica las diversas circunstancias que vivimos, problemas, adversidades, para vivir en todo y a cada momento el Santo Evangelio de Jesús. Vamos a comenzar con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, nosotros te agradecemos porque nos has congregado una vez más aquí, en este tiempo, para poder discernir tu voluntad acerca de temas que son importantes para nuestro seguimiento. Gracias, Padre, porque nos has dado la Iglesia, que es el cuerpo místico de tu Hijo Jesús. Gracias porque alientas y das vida a la Iglesia con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque no nos abandonas a pesar de que somos injustos y pecadores, sino que nos tiendes la mano por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque sigues dando vida a tu Iglesia. Gracias, Jesús, porque sigues llamando a ministros, servidores, consagrados para dar vida a tu Evangelio. Gracias, Señor, porque no nos abandonas. Gracias, Madre Santísima, Reina de la Paz, porque confías en nosotros, tus hijos, y porque estás a nuestro lado. Te consagramos este tiempo y lo consagramos a Jesús para la gloria de Dios Padre en el Espíritu Santo, para que dé fruto para vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, una vez más, bienvenidos a todos los que se unen a esta transmisión. Quizá a algunos les habrá llamado un poco la atención el título que hemos puesto a esta edición, ¿no? Sacramentos Delivery. Bueno, es un poco como pregunta y de alguna manera es más una frase que es una provocación, ¿no? Queremos provocar una reflexión acerca no tanto de los sacramentos en sí mismos, sino del modo de entregar los sacramentos, ¿no? Ya sabemos que vivimos un tiempo un poco particular y que a la misma Iglesia nos ha tomado un poco por sorpresa, y sabemos también que hay diversas opiniones y posturas de nuestros obispos acerca de cómo entregar, cómo dar los sacramentos, pero hay de fondo en nosotros una preocupación, ¿no? De un tiempo a esta parte, pues me he venido enterando, y varias personas de buena voluntad, practicantes y también incluso gente que no está muy metida en las cosas de la fe, me comenta de que hay algunos sacerdotes, yo lo podría poner entre comillas, que se ofrecen para celebrar sacramentos en casas, en quintas, a veces incluso en restaurantes, en centros de recreación. Y entonces pues viene un poco la pregunta, ¿no? Padre, tal persona que dice que es sacerdote, me han dicho a mí, ¿no?
ha aparecido en un restaurante y bueno, y un día bautizó. Y luego también he visto que ha casado, ¿no? Ha casado a parejas, ¿no? Y bueno, así como vino, se fue. Eso estará bien, padre, porque hizo una misa un poco extraña, ¿no? En principio leyó solo una lectura, hizo rapidito, rapidito las oraciones y luego un poco como que se esfumó. En otros momentos me dicen, no, padre, el padrecito este era muy, muy chévere, como decimos, ¿no? Porque se quedó con nosotros, ha comido, incluso ha brindado con los novios. Qué democrático, qué cercano este padrecito, ¿de dónde será? Pero luego se fue y dijo que él era de una iglesia que sí era católico, pero que no era de la zona y cosas raras, ¿no? Entonces, situaciones como estas se están multiplicando. Aquí yo estoy transmitiendo desde el Monasterio de la Providencia, que está ubicado eclesialmente dentro de la diócesis de Lurín, Limasur, en el Perú. Pero algunos o varios de estos supuestos sacerdotes dicen a la gente que son de la diócesis, he escuchado bastante este nombre y por eso lo digo, ¿no? De la diócesis de Santa María de Guadalupe, ¿no? Ese nombre lo he escuchado muchas veces. Luego otros dicen, yo soy católico apostólico, pero no romano. Esa es otra frase que he escuchado que dicen a los fieles. Otros dicen, yo soy sacerdote veterocatólico. También dicen eso. ¿No? Otros dicen, no, yo soy de la iglesia católica, carismática, reformada y puntos, 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 ¿no? Pues bien, queridísimos amigos y hermanos, me gustaría en este momento darles algunas pautas para que cada uno de ustedes pueda discernir y tener mucho cuidado. Mucho cuidado. En primer lugar, lo que me gustaría decir es que la iglesia es un cuerpo organizado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y si yo estoy diciendo que la iglesia es un cuerpo organizado, quiere decir que esta iglesia católica en la que tú has sido bautizado y yo también, tiene un orden. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que existe una organización, existe un orden y un método para hacer las cosas y que no se trata de que cualquiera haga lo que cree porque tiene un poquito de fe o cualquiera haga las cosas como él quiere, como le surge, como le nace, como le inspira y puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar y de la manera que le da la gana. Así no se procede en la iglesia. En la iglesia hay un orden. El primer orden que todos nosotros como fieles católicos deberíamos saber es que existen lo que se llaman circunscripciones eclesiásticas que están en todo el mundo católico. Estas circunscripciones pueden ser diócesis, arquidiócesis, prelaturas, vicariatos. Son circunscripciones, es decir, son territorios, ¿no?, que están a cargo de un pastor propio. Ese pastor, canónicamente hablando, se llama ordinario, que puede ser un arzobispo, un obispo o un administrador apostólico, ¿no?, o un obispo prelado. Entonces, ellos son los pastores propios de una circunscripción eclesiástica. Ese obispo o ese arzobispo, ese ordinario, como le llama el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, tiene, ¿no?, bajo su mando, diríamos, a varios sacerdotes que tienen el título y el cargo de párrocos. ¿Ya? Esos párrocos muchas veces están acompañados y asistidos por otros sacerdotes que pueden ser vicarios parroquiales, vicarios cooperadores, pueden ser sacerdotes adscritos en sus parroquias. Es decir, en resumen, hay diócesis, dentro de las diócesis hay parroquias, que las parroquias son territorios confiados a la vigilancia de un párroco, un sacerdote que tiene el cargo de párroco. Ese sacerdote puede ser asistido por otros sacerdotes.
que están bajo sus órdenes, bajo las órdenes del párroco, y el párroco está bajo las órdenes del obispo, o arzobispo, o prelado, o administrador apostólico. Y entonces, todos los sacerdotes que hay dentro de un territorio, de una parroquia, cuando hablamos de parroquia hablamos de un territorio, deben estar en comunión con el párroco. Sí, y el párroco tiene varias facultades para la administración de los sacramentos, ¿no? Él decide dar permisos a tal o cual sacerdote para que celebre ciertos sacramentos, ¿no?, en ciertos lugares que establece el Código de Derecho Canónico. Entonces, lo primero que tú tendrías que hacer cuando aparece un padrecito un poco extraño o bastante democrático y que se entra ahí en tu fiesta o que aparece de la nada, pues en ese matrimonio que han supuestamente celebrado en el restaurante tal, o en el ranchito tal, o en el recreo campestre tal, y viene por ahí un supuesto padrecito, lo primero que tú tendrías que decirle, queridísimo hermano, con todo respeto a esa persona, decirle, por favor, ¿podría mostrarme su carnet sacerdotal? ¿Ya? Eso es lo primero que habría que decirle, ¿no? ¿Podría mostrarme su carnet sacerdotal? Paréntesis, en el carnet sacerdotal debería constar la firma del obispo de la diócesis o arquidiócesis. Debería tener alguna alusión a la Conferencia Episcopal Peruana. Y deberías tú saber a qué diócesis perteneces. ¿Tú sabes a qué diócesis perteneces? Primero, eso es una tarea que deberías saber. Debes saber a qué diócesis tú perteneces. Por ejemplo, yo vivo en tal distrito. ¿Sabes a qué diócesis pertenece ese distrito en el que tú vives? ¿Lo sabes? Segundo, ¿sabes cuál es o quién es el obispo que dirige la diócesis en la que tú vives? ¿Lo sabes? No se trata de lo que dice la televisión, porque, perdonen, los periodistas saben poco o nada de estos temas. Entonces, ¿sabes tú quién es tu obispo? Entonces, si tú sabes quién es tu obispo y sabes cuál es la diócesis a la que pertenece tu casa o el lugar donde se está supuestamente celebrando ese matrimonio, ese bautismo o esa misa, se supone que en el carnet sacerdotal que esta persona te va a presentar, si es que te lo presenta, tendría que estar el nombre de ese obispo, figurar el nombre de esa diócesis y ese carnet debe ser válido eclesialmente. Eso es lo primero que deberías hacer. Lo segundo que deberías hacer es preguntarle, Padre, ¿usted viene delegado por el párroco? Porque si es un sacerdote que no es el párroco de la zona, ese sacerdote debe estar delegado por el párroco, o por lo menos debe tener un permiso explícito para celebrar ese sacramento en ese restaurante o en esa sala de casa, porque también hay ciertos, entre comillas, sacerdotes que celebran misa en las salas de casa y dan comunión y bautizan y matrimonio y hasta confirman, creo, y hacen de todo, ¿no? Pues bien, eso es lo que tú debes hacer como católico promedio. Eso es lo que debes hacer. Mucha gente me dice, pero padre, pero creo que hacen un bien. ¿Por qué? Les digo, porque como que no son muy, ¿cuál es el término? Evitan, estos padrecitos evitan de que seamos demasiado complicados en los papeleos, ¿no? Porque ellos no te piden nada, ¿no? Evitan la burocracia, ¿no? Entonces no te piden nada. Por ejemplo, si yo voy al sacerdote que está ahí en la parroquia, me dice que haga 2 meses de charlas, que presente este papel y este otro, y yo tengo que viajar hasta el lugar donde me bautizaron, donde bauticé a mi hijo, entonces como que, ay, es muy burocrático, padre. En cambio, este padrecito vino de la noche a la mañana, bautizó a mis hijos, no presenté papeles, no hice charlas de preparación, no hice nada y simplemente al final me dio un papelito en el que dice, consta por la presente que tal fulanito fue bautizado, ¿no? Tal día, ¿no? Y ya está.
Pero padre, eso es algo bueno porque ya no es mucha burocracia. ¿En verdad será así? Queridísimos amigos, si nosotros somos católicos, deberíamos tener mucho respeto, primero por la Iglesia y segundo por nuestra fe. Si la Madre Iglesia ha establecido que los sacramentos se den según un orden y unas disposiciones, debemos nosotros obedecer eso. En segundo lugar, debemos respetar los sacramentos. Los sacramentos son sagrados y no dependen de la actitud democrática que pueden tener algunos presuntos sacerdotes, sino que dependen de cómo la Iglesia ha establecido que se administren. Ay, pero padre, es que yo no tengo mucho tiempo para las charlas. Queridísimo hermano y amigo, para bautizarse, para bautizar a tu hijo, a tu ahijado, a tu sobrino, a cualquier persona, es necesario, primero, que si esa personita ya tiene más de 7 años, sea consciente, por lo menos hasta cierto punto, de la gracia que va a recibir. Y es necesario que los padres de esa personita y los padrinos de esa personita sepan en qué consiste el sacramento. Y eso no se hace en 15 minutos. Por tanto, es imprescindible la preparación catequética de los que van a recibir, por ejemplo, el santo bautismo. Lamentablemente aquí yo deploro mucho la actitud de algunos sacerdotes católicos, por supuesto, válidamente ordenados, pero que han transado con la facilidad de los mundanos porque no obligan a ninguna charla a veces, y a veces una sola charla y muy mal dada por alguien que no está capacitado. Y así les dan los sacramentos. Queridísimos, eso me parece una falta de respeto a los santos sacramentos. Si tú eres una persona adulta y quieres bautizarte, por lo menos deberías hacer una catequesis de 1 año. Si quieres recibir conscientemente el sacramento. Ahora, si tú solo quieres una remojadita y que Diosito te bendiga, bueno, hermano, no has entendido lo que es el bautismo. Y me da mucha pena, porque lo único que vas a hacer tú es un sacramento, es una celebración social. Entonces, me da pena porque no vas a tener suficiente fe ni formación para vivir el bautismo. Y luego no sabes qué hacer con tu bautismo. Y eso es muy triste. A mí me da pena, y las veces que he sufrido más cuando he sido sacerdote párroco, porque fui una vez párroco, en una parroquia muy extensa, lo que me daba más pena y más frustración interior, y a veces incluso rabia, es el hecho de fieles católicos que porfiaban conmigo para que bautice de inmediato a sus hijos sin necesidad de emergencia, ¿no? Solo porque no querían ir a las charlas, consideraban eso sin importancia, lo único que querían era el remojón para sus hijos o sus ahijados. Me da mucha pena porque eso es una falta de respeto al sacramento, ¿no? Es como quien, y también me ha pasado cuando he celebrado la misa, se me acercan algunos y me dicen, ay padrecito, ¿no podría ser su misa más rapidita? ¿Sí podría ser en 15 minutos? A mí eso me parece una falta de respeto, porque estamos celebrando la presencia de Dios. Y que tú pidas que Dios acorte su espacio porque tú tienes cosas más importantes que hacer, me parece que por lo menos es un insulto. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú de los sacramentos? ¿Qué es lo que piensas del bautismo? ¿Qué es lo que piensas de la Eucaristía? ¿Qué es lo que piensas del santo matrimonio? Son cositas que hay que hacer porque, en fin, para una buena fotito, para un buen videíto. Voy a contarles algo que me ha ocurrido hace muy poco, un amigo muy bueno, a quien yo estimo bastante, me llamó por teléfono y me consulta. Somos amigos de hace muchos años y me dice, oye, tengo otro amigo que, se casó,
Pero luego se dieron cuenta de que el que los casó no era sacerdote. ¿Ven? Es este problema que estamos hablando. Se dieron cuenta que no era un sacerdote porque no los casó en una iglesia, los casó en un jardín clásico. No les dio ningún documento, en fin, todo un problema, y se dieron cuenta de que no era válido, ¿no? Pero ahora mi amigo está un poco preocupado, ¿no? Porque dice, y ahora por lo menos hay que conseguir un curita para que vaya y nos bendiga, pues, ¿no? Para una foto que nos bendiga, nada más. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, me da mucha pena cómo concibe el sacramento esta persona que yo no conozco, ¿no? Y que supongo que hay muchos que piensan así, ¿no? Es decir, no le importa mucho el sacramento, lo que le importa es pues una bendicioncita con una fotito, ¿no? Y para eso, para de algún modo pues quedar bien con la gente que hemos invitado, que nos quiere, ¿no? Miren, es una falta de respeto. O sea, en el fondo, y me da pena decirlo, pues esto manifiesta que no hay fe. Cuando no tienes fe, no respeta los sacramentos. O sea, ¿a ti qué con los sacramentos, no? Y algunos piensan que todo lo que hacen los sacerdotes es misa. Eso también es otro muy malentendido. La misa es una cosa, pero hay otras cosas que hacen los sacerdotes que son liturgias y son incluso sacramentales, pero que no son misa. La misa es otra cosa, ¿no? Entonces, y hay también otros que piensan que todo lo que hacen, no sé, los gurúes, los chamanes, los pastores protestantes, todo eso también son misas. Falso. Los únicos que celebran misa son los sacerdotes católicos válidamente ordenados y siguiendo las indicaciones jurídicas que tenemos en la Iglesia, que están establecidas mayormente en el Código de Derecho Canónico y en lo que establece cada obispo para su diócesis y cada párroco para su parroquia. Entonces es bueno tenerlo en cuenta esto, hermanos. Ahora, ligeramente quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bautismo, dice el canon 857. Fuera del caso de necesidad, el lugar propio para el bautismo es una iglesia u oratorio. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, como digo, no es raro escuchar a personas que dicen, oh, yo conseguí un padrecito bien lindo, bautizó a mis hijos en la sala de mi casa. ¿Y sus hijos estaban graves, estaban mal de salud? No, sino que lo conseguimos y nos dijo, sí, yo puedo ir. Y nos bendijo la casa, nos bautizó a los niños y hasta dio la primera comunión a unos sobrinitos que teníamos. ¿Así? Sí. Pues fíjense, el lugar del bautismo es una iglesia u oratorio. Como norma general, el adulto debe bautizarse en la iglesia parroquial propia y el niño en la iglesia parroquial de sus padres, a no ser que una causa justa aconseje otra cosa. Por ejemplo, si el niño está a punto de morir, ¿no? Hay un niño que está grave, es un prematuro en una incubadora que se muere, o ha nacido muy malito y está ahí en la emergencia. Entonces, claro, va el capellán o un sacerdote autorizado y puede bautizarlo allí, donde está, en el hospital, en el quirófano, en la emergencia. Pero esos son casos especiales. Fuera de ello, el lugar es la iglesia parroquial. Atiendan, hermanos, esto es disposición de la iglesia, canon 857. El lugar es una iglesia parroquial. Leo el canon 860, igual sobre el bautismo. Dice, fuera del caso de necesidad, no debe administrarse el bautismo en casas particulares, a no ser que el ordinario del lugar lo hubiera permitido por causa grave. O sea, el lugar del bautismo no debe ser una casa particular. Y para que eso ocurra, debe haber un permiso del ordinario del lugar, es decir, del obispo o arzobispo de su diócesis. ¿Ya? A tenerlo en cuenta. Causa grave. Eso es con relación al bautismo. ¿Alguna palabra sobre la Eucaristía? O es decir, lo que comúnmente llamamos misa, ¿no? Fíjense lo que dice el canon 900 del Código de Derecho Canónico. Dice así, ojo con esto, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo. Válidamente ordenado. Es decir, no puede celebrar una misa, entre comillas, misa, alguien que no es sacerdote.
Ay, pero lo hizo tan lindo y habló palabras bien, bien bonitas y luego nos regaló estampitas, ¿no? Y estaban todas bendecidas, todos quedamos contentos, contentos porque vino a nuestra casa. Miren qué cercano era este curita. En cambio no es como el párroco, que se hace tanto problemas. No, este era buenísimo. Y nos bendijo el agua, claro, después nos cobró un poquito, pero bueno, pero valía la pena. No, esos relatos los he escuchado más de una vez. El sacerdote válidamente ordenado es el único que puede celebrar la Eucaristía, válidamente ordenado. Dice además el canon 900, celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote no impedido por ley canónica, observando las prescripciones de los cánones que siguen. Digo esto y leemos esto porque también hay, queridísimos hermanos, y esto es una realidad triste que acompaña a nuestra iglesia, hay sacerdotes que han sido expulsados, reducidos al estado laical, y hay sacerdotes que tienen penas canónicas que les prohíben de celebrar sacramentos porque han cometido algún delito y tienen alguna pena canónica. Hay que decirlo. Hay sacerdotes en esa situación triste. Esos sacerdotes no deben celebrar la Eucaristía. Porque algunos se defienden con esto, ¿no? No, pero es que yo soy un sacerdote válido, solo que, bueno, que tengo un problemita. Pues mira, hermano, el sacerdote que celebra válidamente la Eucaristía es alguien que está en comunión con el obispo, no tiene impedimentos ni penas canónicas y está en comunión con su párroco y tiene los debidos permisos. Si no hay eso, no es una misa, ¿no? A tenerlo en cuenta. Y otra palabrita ya sobre la Eucaristía. Dice así: la celebración eucarística se ha de hacer en un lugar sagrado, a no ser que en un caso particular la necesidad exija otra cosa. En este caso, la celebración debe realizarse en un lugar digno. Se debe celebrar el sacrificio eucarístico en un lugar dedicado o bendecido. Fuera del lugar sagrado se puede emplear una mesa apropiada, utilizando siempre el mantel y el corporal. Primero, queda claro, debe celebrarse la Eucaristía en un lugar sagrado. Si hay algún caso particular, puede hacerse de otro modo, ¿no? Puede celebrarse en un lugar, dice, digno, ¿no? Y se debe celebrar en un altar dedicado o bendecido. Fuera del lugar sagrado puede emplearse una mesa apropiada, utilizando siempre el mantel y el corporal, que es necesario para poner la Santa Eucaristía. Queridísimos hermanos, es necesario tener criterio. Es necesario tener criterio. No todo aquel que te ofrece sacramentos delivery, es decir, en tu casita, en tu sala de comedor, en tu sala de casa, en tu jardincito, en un restaurante, en el club, en tal lugarcito, no todo aquel que te ofrece esa facilidad es un sacerdote válidamente ordenado. Y hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente los falsos sacerdotes o los sacerdotes que viven en situación irregular, ¿no? Lamentablemente, pues lucran con la administración de las cosas santas y hacen negocio con la fe de los sencillos. Una palabra más sobre los matrimonios, ¿no? Algunos sacerdotes párrocos de la Iglesia Católica, por supuesto con la autoridad que tienen, autorizan que se celebren matrimonios en algunos lugares, ¿no? Y eso está muy bien, pero es necesario constatar y preguntar de que tal lugar ha sido autorizado por el párroco. Para todo problema, para toda duda sobre, diríamos, la entrega y administración de sacramentos, tenemos que referirnos al primer pastor que tenemos a la mano, que es
el sacerdote párroco de mi localidad. Esto es importante, ¿no? Nosotros vivimos aquí en la diócesis de Lurín, Lima Sur, y claro, por supuesto, nuestro monasterio está dentro de la jurisdicción de una parroquia. El padre párroco, dado que es un lugar, diríamos, campestre, ha autorizado algunos lugares para que se puedan celebrar válidamente matrimonios, pero solo algunos. Eso es parte de su competencia, ¿no? Y entonces es importante que todas las personas pues verifiquen lo que está sucediendo con su párroco. Por eso vuelvo a recordarles lo que les dije al iniciar, ¿no? ¿Sabes tú a qué parroquia perteneces? ¿Cómo se llama la parroquia? ¿Sabes tú quién es tu párroco? ¿Conoces su nombre? ¿Lo conoces a él? Tercero, ¿sabes a qué diócesis perteneces? Y cuarto, ¿sabes quién es tu obispo? Esto es importante, para que procedamos ordenadamente, para que nadie nos engañe, para que no nos tomen el pelo y pues para poner un poco de orden en la administración de los sacramentos, que también es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, y para que seamos serios en la preparación a los sacramentos. Que no nos escudemos diciendo que queremos evitar la burocracia y por eso no queremos tanta charla. Cuidado, eso es falta de respeto y falta de fe. Que podamos vivir la fe en comunión y también en obediencia. Sabemos que estos principios y valores no están de moda, a nadie le gusta obedecer, pero la Iglesia funciona así. Ojalá que podamos ser cada vez más y mejores fieles católicos, más y mejores sacerdotes católicos y religiosos católicos. Bueno, pues hermanos, gracias por habernos seguido en este encuentro. Un saludo cordial a todos los que se han unido a esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Gracias por colaborar con nosotros, con RPS Ediciones, con los siervos de la Reina de la Paz. Pues que el Señor Todopoderoso y su Madre Santísima les bendigan, les guarden en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima y no se olviden de darle me gusta y de compartir este material. Que Dios les guarde.